Entonces, los objetivos de esta clase, número 1, pues describir el mecanismo de acción del FDG, saber cómo es que llega a la célula, por qué llega y hace lo que hace, reconocer la biodistribución del FDG, algo importante que siempre, incluso desde pregrado nos dicen, tenemos que reconocer cuál es lo normal para reconocer el patrón anormal. ¿Verdad? Nuestra primera impresión, nuestro cerebro reconoce un patrón de imagen, el cual es normal. Y a partir de ahí vamos a ir viendo, ¿sabes qué? Este patrón es anormal, aquí no debería estar esta captación, este nódulo no es aquí, etcétera, ¿no? Identificar potenciales causas de falsos positivos, posibles acciones y recomendaciones. Muy bien. Por ejemplo, alguien de los que estamos aquí hemos ido a la Ciudad de México y vamos al metro por primera vez. Bueno, en pocos creo, cuando vamos a Ciudad de México andamos en metro, pero cuando han tocado ir al metro, que a mí me tocó en el 2015 cuando estuve por allá, me decían, pues mira, a ti te toca ir déjenme, aquí está, Indios Verdes, yo estaba acá, en universidad, pero me tenía que trasladar, híjole, quién sabe si la encuentro. Creo que era la línea dorada. ¿Dónde está la línea dorada? No la veo. ¿Ah? ¿Esta? No, esta es la 5. Yo era la 12. No sale. No, todavía no sale la línea dorada, ya ves. Tengo que actualizar mi diapo. Bueno, ya aparte ya se cayó. A mí no me tocó, pero sí, ya se cayó. Entonces, bueno, el caso es que me tenía que trasladar más o menos de como el oriente de la ciudad, que estoy por acá, más o menos, hasta universidad. Entonces, no, pues sí, que te tomas y que transbordas y luego uno y luego otra línea, está bueno. Si han ido a Nueva York y dices, el sistema de Nueva York, no, pues ese era pan comido, ahora no es nada, ok, bueno. Con el FDG es algo similar. Esta es la ruta metabólica del FDG. Hemos escuchado que entra a la célula a través de difusión facilitada a través de receptores GLUT. Muy bien, muy bonito. Pero en el mismo tiempo se están llevando a cabo diferentes procesos metabólicos en el cuerpo, no nada más es uno solo, ¿verdad? Y luego dices, bueno, ¿qué tantos pueden ser? Pues si le vamos quitando un poco el zoom, ¿verdad? Dices, bueno, pues ya se está haciendo más complejo que Nueva York, pero bueno, y un poquito más, y un poquito más. Y entonces cada uno de esos cuadros representa una ruta metabólica que podemos seguir con el estudio de PET. Es una ruta que podemos tener un medicamento y en este puntito donde empezamos, ¿verdad? Aquí es el FDG. Pero en realidad podemos tener otros trazadores que nos dan información, sea metabólica, sea de sobreexpresión de receptores. Y entonces aprenderse todo eso, pues en ocasiones puede llegar a resultar un poquito así como de misión imposible, pero relativamente sencillo. El FDG, número 1, pues es una glucosa exactamente igual como la teníamos con un hexágono, ¿ok? 6 carbonos, cada carbón en su posición, entra a la célula a través de receptores GLUT. Hay más de 20. Los importantes, 1 y 3, porque son los que se sobreexpresan en los tumores principalmente. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Si vemos diferencia entre la glucosa normal y el FDG, al entrar a la célula, ninguna. Entra igual. Al llegar a la célula, va a ser fosforilada por la exoquinasa, exactamente lo mismo. No hay diferencia. A partir de aquí es la diferencia. El flúor 18, que es la molécula radioactiva, está posicionada en el carbono 2. Al estar posicionada en el carbono 2, ya no puede hacer la ruta metabólica completa, ¿ok? Por eso tenemos una tachita. Ya no puede seguir esa ruta, que seguiría hacia el ciclo de Krebs o más energía, etcétera. ¿Por qué? Porque al identificar la célula que tiene ese flúor en lugar de un carbono, pues ya no continúa la ruta. Y entonces tenemos la famosa trampa metabólica, donde todo el FDG empieza a acumularse dentro de la célula, ¿ok? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, dices, ¿qué es lo que pasa? Que si yo de esta célula, ¿verdad? Quiero que regrese hacia el espacio intravascular, pueden regresarse, ¿verdad? Solo que el problema es que la enzima que lo hace en los pacientes con cáncer y que tienen gran actividad metabólica está disminuida, la glucosa 6-fosfatasa. Entonces no regresa, se queda. Y es el principio de cuando escuchen, es que en el tardío elevó su metabolismo o su actividad o su Sumax. ¿Por qué?
Porque si yo le hice en un tiempo cero o un tiempo de reposo de 60 minutos, pues empezó a meter célula y captó 10. Si lo hago al tiempo 90 o 30 minutos o 120 minutos, 2 horas después, en teoría, al ser célula tumoral que tiene pocas glucosa 6-fosfatasa, no la regresa al espacio intravascular, se queda dentro de la célula y empieza a aumentar. Si fuera algún proceso inflamatorio, células normales, sí hay gran cantidad de célula de enzima de glucosa 6-fosfatasa y entonces permite que salga y disminuye el metabolismo. Y entonces ese es el principio de por qué aumentaría o disminuye. No está bien validado, ¿ok? Entonces no hay que tomarlo así como, no, sí, aumentó y metabolismo, no. Tenemos que tener mucho cuidado. Es importante recordar que no es un marcador tumoral, estamos viendo un reflejo de un proceso biológico, ¿ok? Simplemente es como, por ejemplo, cuando ponen en mama el azul de metileno para seguir el ganglio linfático, es exactamente lo mismo, pues lo que está siguiendo es la ruta del ganglio linfático, del drenaje linfático. Aquí lo que estamos haciendo es cambiando un carbono por un flúor 18 y lo puedo ver a través de un proceso de imagen, ¿ok? Usualmente el PET lo vamos a utilizar para localización, tratamiento, monitoreo de respuesta a tratamiento. Algo importante, ¿ok? Nuevamente, es un reflejo directo de la densidad de celular o de la tasa de crecimiento de los tumores. Entre más actividad de submax tenga yo, mayor es ese reflejo celular, o sea, más agresivo, se puede traducir en más agresivo. Habitualmente está bien demostrado, un mayor submax, menor sobrevida, peor pronóstico, habitualmente se asocia a un Ki-67, un reflejo celular elevado, ¿ok? Una vez que el FDG está en la célula va a seguir 4 caminos, no hay por mucho. Una biodistribución que ya conocemos, una captación para células tumorales o falsos positivos y o falsos negativos, ¿ok? Y es lo que vamos a hablar ahorita. Biodistribución, lo normal, ¿ok? Órganos y tejidos que tengan una gran afinidad por receptores GLUT y demanda de glucosa. Cerebro, corteza, ganglios basales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo hiciera un corte, este es un 3D rendering, donde yo lo muevo, pues voy a poder ver los ganglios basales, ¿ok? Ahí está, muy bien, muy bonito. Músculos extraoculares. El paciente normalmente pues está aquí, está en el cuarto reposando y esos 60 minutos pues no está así como que inmóvil, no está tieso, ¿verdad? Está moviendo y uno, pues si se duerme pues a lo mejor, y como quiera aún así tuviera movimiento REM y entonces los músculos extraoculares siempre están presentes. Anillo linfático de Waldeyer, ¿ok? Desde las adenoides, si es niño, amígdalas palatinas, amígdala lingual, ¿ok? Glándulas salivales, podemos verlo aquí, eso es una distribución normal. Pregunta para si a los que siempre rotan en PET, ¿por qué en unos vemos miocardio y en otros no? ¿Ok? Eso va a depender del tipo de ingesta que tuvo de carbohidratos. Normalmente el ventrículo izquierdo es una captación variable, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que tiene disponible, va a utilizar una u otra vía. Habitualmente la primera vía que utiliza, carbohidratos. Entonces, cuando tengo un paciente con miocardio en su biodistribución, sé que su dieta de carbohidratos no fue la óptima para el estudio, ¿ok? O habitualmente pacientes diabéticos. Si hacen una buena dieta, pues se va a ir por la ruta de ácidos grasos y entonces no lo tengo, ¿verdad? Entonces, básicamente es por eso. Otra de la biodistribución que tenemos, pregunta de examen de grado, ¿verdad? Hígado, vaso, tracto gastrointestinal, gónadas, independientemente, y eliminación por vías urinarias. Doctor, ¿pero por qué lo elimina? Si fisiológicamente la glucosa no se elimina, ¿verdad? Bueno, porque en la parte de la nefrona donde se va a reabsorber la glucosa, lo detecta como una molécula anormal y entonces la tira. ¿Ok? Acuérdense que para que pueda eliminar la glucosa tiene que haber un umbral de cierto margen y entonces empieza a tirar glucosa por la orina. De manera normal aquí lo va a desechar porque lo detecta como de entrada una molécula normal y lo elimina. No hay captación en el riñón, sino pura eliminación. De entrada, bueno, esa fue la intro. Imagínense cómo está. Entonces, falsos positivos. Vamos a analizar esta primera imagen. ¿Ok? Si nosotros vemos esta primera imagen, Fanny,
¿qué te llamaría la atención? ¿Qué es lo primero que te llamaría la atención? Masculino, 30 años, aparentemente sano. Es un estudio de un paciente aparentemente sano. ¿Qué te llamaría la atención, Fanny? ¿A región supraclavicular o de los hombros? Muy bien. ¿Dónde más? Adyacente, adyacente a cuerpos vertebrales, ¿verdad? Muy bien. Recordemos que en esta imagen de máxima proyección de señal no tenemos una referencia anatómica, sino regiones topográficas. O sea, pues dices, bueno, pues adyacente a columna o paravertebrales, región supraclavicular, regiones axilares, ¿verdad? Entonces, de entrada, pues vemos este estudio y dices, es una captación muy intensa, ¿ok? Pues ya vimos, ¿verdad? Que era lo sospechoso y aquí tienes la fusión ahora sí con una correlación anatómica y vemos en dónde estaba esa actividad. ¿Tú qué pensarías? Vemos cómo también la región axilar tiene eso, importantemente en región supraclavicular, ¿ok? ¿Qué nos dirías? Ujú. Todo esto, acá en la región axilar, supraclavicular. Ujú. Fue un estudio de check-up, quiso hacérselo porque tiene antecedente de familiares con cáncer. Se le hizo en invierno, en diciembre. ¿Qué tiene que ver eso, doctor? Bueno, pues, la grasa parda, ok. Número uno, la distribución de la grasa parda principalmente va a estar en región supraclavicular, interescapular, axilar. Puede estar en cualquier lado, obviamente. Predominantemente en el pez lo vamos a ver en estas regiones. Muy bien. Grandes vasos, recuerden que tiene una función termogénica, muy bien, es más común, tiene mayor vascularidad, un gran número de mitocondrias y ese número de mitocondrias es lo que hace que tenga un color diferente a la grasa o el tejido celular subcutáneo a la amarillita, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Y responde a estímulo androgénico, entonces, adrenérgico, perdón. ¿Ok? Entonces, en este tipo de pacientes es comúnmente visto en mujeres y sobre todo jóvenes. Puede estar presente en cualquiera. ¿Ok? Principalmente mujeres, adolescentes o niños. Muy bien. Se activa cuando el paciente tiene frío y entonces es por eso que cuando está en el cuarto de reposo, una vez que se administró el FDG, el cuarto tiene que estar a una temperatura agradable, ambiente, o si no, con cobertor el paciente, ¿verdad? Para que no tenga frío y no tengamos esta imagen. Imagínense que este era un paciente con linfoma para estadiaje. Pues obviamente no sabría si tiene actividad o no porque se estuviera traspolando entre uno y otro, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver este caso masculino, nódulo pulmonar derecho, ok, visualizado mediante TAC externa. Vemos la imagen, el estudio se hizo en 2019 y ahí claramente se ve una lesión con una actividad. De hecho, este paciente se le hizo una fase tardía, incrementó, era una evaluación de un nódulo pulmonar. Se le sacó unos ratio para saber la probabilidad de malignidad, era más del 95% por características de PET y tomografía. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, el paciente debido a que no estaba en condiciones óptimas, vemos incluso unos ganglecillos. Estas imágenes eran para poner unos ganglecillos que no estaban metabólicamente anormal. El paciente no estaba en condiciones para hacerse cirugía y se hace una tumorectomía. Simplemente retiran lo que pueden de la lesión, ¿ok? Diagnóstico carcinoma pulmonar de células no pequeñas con patrón lipídico. Los ganglios, se tomaron biopsias de los ganglios mediastinales, ¿ok? Y reportaron proceso granulomatoso. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, o de los, y esto todavía no es el falso positivo, pero
Una de los limitantes que tenemos en nuestro medio es el gran incidencia de problemas granulomatosos, ¿ok? Sobre todo tuberculosis, etcétera. Entonces, cuando nos mandan un paciente con la estadificación de cáncer de pulmón, es un problema en ocasiones discernir si es por tumor o por el proceso granulomatoso. Claro está que dices, bueno, ok, está del mismo lado, la lesión es grande, etcétera, pues lo vas orientando, pero finalmente, cuando queda la duda, pues la única manera es ir a tomar muestra. Ok, ¿cuál fue la causa positiva? Bueno, ahí va. Entonces, el paciente, después de la tumorectomía, pues les hacen el PET para ver qué pasó, cómo quedó. Queda esta imagen adyacente a la cisura y le decimos que es posibilidad, bueno, los ganglios mediastinales, ya dijimos, fueron negativos y lesión residual sospechosa por PET, ¿ok? Bueno, pues el paciente recibe radioterapia en 2020 y vamos a ver el siguiente estudio. Le hacen su tratamiento para la lesión residual. Vemos cómo hay un cambio importante, ¿ok? Y después, en su estudio de seguimiento de la radioterapia, pues aún después de la radioterapia, el paciente progresa con enfermedad mediastinal y ganglional, ¿verdad? Este estudio es el más reciente, si no mal recuerdo, de este año. Entonces, en este caso, las causas de falsos positivos pueden ser cambios inflamatorios o granulomatosos. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Femenino, cáncer de mama infiltrante, grado 2, ok, KI 67, comentábamos ahorita, 20%, mama izquierda. Muy bien, tratamiento mastectomía en mayo del 19, ok, 13 ganglios positivos y un ciclo de quimioterapia en julio. Llega con nosotros con esta imagen de PET y lo que nos llama la atención, pues obviamente son todo el aumento del metabolismo anormal de la región pectoral izquierda y hay una captación puntiforme, ok, que no debería estar por ahí. Vemos la parte tomográfica, en realidad no nos llama la atención, a lo mucho un abombamiento de la sinovial, de la clavícula, ¿verdad? Y vemos cómo la actividad está incrementada ahí, pues estamos viendo un cambio de una sinovitis externo-clavicular derecha y con cambios posquirúrgicos en la mama, en la región pectoral, perdón, del lado izquierdo. Entonces, cambios nuevamente, procesos inflamatorios, como decía Fanny hace un momento, pueden llegar a tener el incremento del metabolismo y no precisamente ser por tumor. Hepatocarcinoma, ¿ok? Marzo de 2019, actualmente con sorafenib y alfa-fetoproteína de 203, ¿ok? En el examen MIP, lo que nos llama la atención es una captación heterogénea del radiofármaco en el hígado y además una intensa captación de todo el colon, ¿ok? Vemos la lesión claramente positiva para hepatocarcinoma, tiene actividad del radiofármaco, pero lo importante de él es la terapia, ¿ok? Entonces, el sorafenib, Ulises, ¿te acuerdas a qué se asocia como efecto adverso de la terapia? Bueno, fíjate, vemos el colon, vemos cómo hay una captación fuera del marco colónico puntiforme, ¿verdad? Vamos a ver, digo, esto era obviamente francamente positivo. Vemos cómo el colon tiene un engrosamiento irregular con borramiento de planos grasos asociado a los divertículos y hay un borramiento también focal en la parte de la cola del páncreas. El paciente presentaba elevación de enzimas pancreáticas, nos trae sus laboratorios, revisamos, ok, además de leucocitosis. Como efecto adverso del sorafenib puede dar cualquier tipo de diverticulitis, gastritis, pancreatitis, ¿ok? Y entonces en este caso el paciente, además de tener la lesión activa, falso positivo, procesos inflamatorios como diverticulitis o pancreatitis, una captación focal aquí del radiofármaco, ¿ok? De secundario a terapia. Entonces, no nada más es ver dónde está el tumor, sino ver todo el contexto del paciente, ver qué laboratorios tiene, qué tiene el paciente cuando llega con nosotros, si llega con dolor, si llega asintomático. Hay pacientes que dicen, yo vengo como si nada, no tengo absolutamente nada, y el paciente traía una pancreatitis con un lito en el intrapancreático y una litiasis en el tercio distal del uretero, y lo acabamos de ver hace como 2 semanas.
Por ahí me tocó con... ¿Quién está conmigo ahorita? Blanqueto, ¿verdad? Entonces, y me habla el médico tratante, oye, pero es que eso no lo tenía en el previo. Bueno, no lo tenía, no estaba obstruido en el uretero distal, estaba en el sistema calicial inferior, ya descendió y en el pancreático ese sí no estaba. Desarrolló un lito y se puso en el tercio distal del intrapancreático. Entonces, finalmente tenemos que estar al pendiente de todo eso para poder determinar, porque es muy fácil decir, no, pues nada más está en el hígado y no hay ninguna enfermedad a distancia. Pues es un estudio global, ¿ok? Adenocarcinoma de recto, ¿ok? Tratado con radioterapia 2016, cirugía de quimio 2017, PET previo externo al hospital 2018, reportado como negativo. Llega con nosotros, ¿ok? Posterior en su vigilancia y vemos que hay captación anormal en el hígado y en el pulmón. Vemos claramente la captación focal, ¿ok? En el nódulo pulmonar y en la lesión hepática. Pues se dicta como positivo, ¿verdad? El paciente es llevado a 5 sesiones de radiocirugía en 2018, más bevacizumab en octubre del 18, PET-CT de noviembre, o sea, respuesta a tratamiento. Y vemos cómo, pues, el pulmón desarrolla un cambio de una neumonitis, vemos cómo tiene broncograma aéreo, tendencia a consolidar, obviamente esto aumenta su metabolismo, y en el hígado desaparece, como si la hubiéramos borrado, ¿verdad? Con un pincel. Ya no la tengo en la imagen. Perfecto, en noviembre de 2018, posibles cambios, pues radioterapia, ¿ok? En pulmón e hígado. Seguimiento a 4 o 5 meses, en marzo de 2019, persisten los cambios y el hígado ahora se ve hipodenso, francamente, ¿ok? Vemos la imagen y la forma que tiene, porque ahora ya no nada más es determinar que está positivo. Si recordamos la imagen previa, era una imagen focal puntiforme y con gran actividad. Ahora es difusa, en forma triangular y se asocia a una imagen hipodensa mal definida. Pues muy fácil para nosotros decir, pues es que ya recurrió otra vez en donde le dice cómo fue previamente, pero si recuerdan en el que vimos previamente era focal intensa. En estos no cumple eso, sino se ve diferente. Entonces, decimos, ¿sabes qué? El paciente está desarrollando cambios, pues radioterapia tardíos. Le hacemos un segundo estudio, o bueno, un tercer, ya no me acuerdo, un tercer o cuarto estudio, ¿ok? En mayo del 21. Ahora, ¿ya casi cuánto pasaron? 2 años. Entre este y en el 20 tenía otro, ¿no? Y entonces el paciente persiste negativo a la fecha, ¿ok? Entonces la radionecrosis, ¿ok? Sobre todo pacientes que son sometidos a radiocirugía, desarrollan este tipo de alteración, pueden desarrollar este tipo de alteración tardía, con una lesión mal definida y hipodensa, como veíamos en el hígado, asociada a metabolismo, pero nunca nada focal. Y entonces eso es lo que nos da la pauta para poder decir, ¿sabes qué? Pues podrías vigilarlo o a lo mejor sí está recurriendo. Depende mucho, ¿ok? De cada paciente, no es así como que todo. Antes masculino, adenomegalias desde hace 30 años. Él siempre refiere que tenía ganglios aumentados y siempre le han dicho que son negativos para tumor. Muy bien. Hiperplasia reactiva, siempre le han dicho. Nódulos pulmonares, desde 2012 los ha tenido. Tiene un diagnóstico de carcinoide en duodeno en el mismo año. Pero por lo cual llega con nosotros es porque en un ultrasonido de abdomen reporta un nódulo hepático en julio del 19. ¿Ok? Y ha perdido 10 kilos y actualmente está en visitopenia. Vemos la imagen, pues obviamente es un paciente con índice de masa corporal elevado, ¿ok? Vemos cómo existen captaciones anormales en cuello, ¿ok? Vean cómo aquí no está del otro lado, es asimétrico. Vemos cómo hay captaciones en regiones axilares. El hígado, pues no podemos llegar a ver muy bien, ¿ok? Y regiones inguinales. Ponemos atención en el hígado, el nódulo, y vemos que hay una zona hipodensa parcialmente definida, obviamente con un artefacto de endurecimiento muy importante, ¿verdad? Tenemos actividad diferente al fondo hepático. Hacemos una fase tardía, ahora lo puedo identificar mejor en el hígado, ¿ok? Y vemos como en la fase tardía vemos que tiene esa captación. Muy bien, esa ya la identificamos. Además, tenemos los ganglios, vean, ¿se acuerdan del cuello? La región anormal, ¿ok? En la parte de la parótida, por lóbulo posterior, ¿ok? Y
el paciente se dictó que tenía la actividad focal del nódulo en el hígado, se recomendaba biopsia y del sitio más activo que era este ganglio. La biopsia del hígado fue un hepatocarcinoma bien diferenciado per se. Este diagnóstico es un causa de falso negativo, ¿ok? En el caso de él, captó, pero de entrada, si tú te dices, oye, un PET con FDG para un hepatocarcinoma bien diferenciado, de entrada no es tu primera opción, ¿ok? Porque es una causa importante de falso negativo, pero en este caso sí captó. Lo que fue causa de falso positivo, pues es la biopsia del ganglio intraparotidio que se le hizo y nuevamente mostró una hiperplasia reactiva. El paciente ya tenía ese antecedente y persistía esa hiperplasia reactiva. Tenía más de 10 años con ese diagnóstico. ¿Ok? Bueno, entonces, causas de hiperplasia nodular o de ganglionar por cualquier proceso es una causa de falso positivo. Femenino diagnóstico de linfoma extraganglionar MALT en glándula parótida izquierda, se le hace tratamiento quirúrgico y 3 ciclos de quimio. Vemos en la imagen, pues la verdad es que no se ve de entrada algo importante, ¿ok? Si vemos en la fase de cabeza y cuello, este paciente hay un incremento muy difuso, nada focal, ¿ok? En la región quirúrgica, y después se repite la adquisición, pero del resto del cuerpo, porque si recordamos, esta es adquisición de cabeza y cuello y esta es del resto del cuerpo. ¿Ok? Y vemos cómo esta fue la primera fase y en la segunda fase, que es más o menos como 30, 40 minutos posteriores, disminuyó su metabolismo. Y entonces, bueno, pues tenemos el antecedente que lo acaban de operar, que sí es un metabolismo, pero es un metabolismo difuso y disminuyó en mi fase tardía. Puedo decir que seguramente esto está asociado a cambios inflamatorios y nada tumoral. Esto es lo que nos estamos enfrentando ahorita, pandemia, ¿ok? Vamos a ver. Alex, ¿qué te llamaría la atención? Te lo pongo fácil, fuera de la bola negra. Es una mujer con diagnóstico de linfoma, pero pues ese ya lo vimos, ¿verdad? Ese. Llama la atención también que parece que tiene captación en los ganglios en la región axilar del lado izquierdo. Ok. ¿Y el ganglio morfológicamente cómo es? Pues parece que está normal, se ve. Tiene una morfología normal, ¿verdad? ¿Tú qué dirías con este paciente? Ahorita, sí te manda el paciente, lo vimos hace como 6 meses, pero ¿tú qué dirías ahorita en pandemia con estas imágenes? Obviamente su tumor, ¿verdad? De mediastino, importante, pero de los ganglios, ¿qué comentarías con el médico tratante? Pues, es un ganglio reactivo. Ajá. ¿Secundario a qué? Brazo izquierdo. Ella era derecha. Escribió sus consentimiento informado, todo lo firmó así con la derecha. Pues entonces, lo que estamos viendo ahorita son ganglios reactivos secundarios a vacuna por COVID. ¿Ok? Los estamos viendo aproximadamente desde una semana hasta 8 semanas posteriores a la vacuna, ganglios reactivos por COVID. Y entonces, ahorita con pandemia bueno, vacunas COVID, sí, ¿cuándo? ¿Qué fecha y qué brazo? ¿Por qué? Porque estamos viendo esto. Y miren, ahí va. Elda, ¿dónde está la vacuna COVID? Tenemos una captación a nivel del deltoides, del lado izquierdo. Muy bien. Y en región axilar también de ese mismo lado. Muy bien, en este caso, desde luego, tiene su actividad de ser un cáncer de colon, metastásico a hígado. Eso es francamente por tomografía y por metabolismo, pero también nos encontramos con hallazgos de la imagen en el deltoides, donde está el proceso inflamatorio de la vacunación y los ganglios reactivos que condicionan. ¿Ok? Entonces, cambios inflamatorios, vacunas por COVID. Esas otras causas de falsos positivos. Masculino, cáncer de colon, no tratado y tiene imágenes nodulares en ambas parótidas. Fumador. Jesse, ¿qué nos dirías? De toda la vida, 30 paquetes año.
Obviamente estamos viendo, pues ahí dice, ¿verdad? Se me olvidó quitarlo. Bueno, ok, tumor de Warthin bilateral en la región de las parótidas. Ahí está, y desde luego, pues su tumoración a nivel del colon. Cuando tenemos, pues sí, por eso es importante, más adelante lo vamos a decir, respetar los tiempos. Cuando tenemos pacientes con radioterapia o quimioterapia, acabamos de ver que desarrollan cambios de radionecrosis, pueden ser tempranos, pueden ser tardíos, y con quimioterapia lo que hace es que primero genera una depresión importante de la celularidad de la médula ósea y después una reactivación. Cuando viene esa reactivación, tengo un cambio importante en el metabolismo del FDG a nivel de médula ósea y veo esto. Una hiperplasia de médula ósea posterior a quimioterapia se puede considerar una causa de falso positivo o causa de falso negativo, dependiendo. Ok, ¿cómo está? Porque en este caso, pues podría decir que está infiltrada médula ósea, pero en realidad es porque le dieron quimioterapia reciente. Entonces, por eso necesitamos saber cuándo fue su último ciclo de quimioterapia, en qué fecha, cuántos ciclos lleva, etcétera. ¿Por qué causa de falso negativo? ¿Qué es lo que pasa? Si me regreso 2 o 3 imágenes, podemos ver, por ejemplo, la imagen anterior, vean cómo se ve el hígado, vean cómo se ve el resto del cuerpo. Y la médula ósea casi no la observo, ¿ok? Cuando tengo una quimioterapia, ahora vean la intensidad. Ay, ¿dónde está mi flechita? Déjenme, me voy para acá. La intensidad del hígado es mínima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por así decirlo, toda la hiperplasia de médula ósea capta ese FDG, lo quita de otras zonas y entonces, si aquí hubiese una lesión de bajo grado, una lesión con un leve metabolismo, pudiera no verla. ¿Por qué? Porque el resto está en médula ósea y entonces por eso pueden ser ambas, causa de falso positivo, por lo que comenté, o causa de falso negativo. ¿Ok? Este es un ejemplo de cortesía donde es un paciente con pérdida de peso, fiebre y sudoraciones. Se le hace su tomografía evaluando el motivo de por qué tiene, pensando en un linfoma, ¿ok? Y ven que tiene unas lesiones nodulares en glándulas suprarrenales, las cuales no quedan como indeterminadas en su lavado, pero altamente activas en FDG. Ambas glándulas suprarrenales, ¿ok? Se lleva a biopsia y resultó ser una histoplasmosis. Diagnósticos granulomatosos o de histoplasmosis pueden condicionar causas de falsos positivos, ¿ok? Entonces, lesiones hipermetabólicas no neoplásicas, muy bien, pues no siempre lo que está captando es malignidad. Número 1, las lesiones hipermetabólicas con FDG también pueden estar asociados a enfermedad granulomatosa, ¿ok? Que no se nos olvide que también existen estas patologías, ¿ok? Procesos infecciosos. Y lesiones benignas o cambios posquirúrgicos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Número 1, lo más importante, la historia. Número 2, la tomografía. La parte anatómica que tiene la tomografía, pues obviamente le suma un gran valor diagnóstico a esto. Vamos a ver ahora causas de falsos negativos. Ay, perdón, me vi que una, ¿no? Ahí está. Bueno, cuando la tomografía es muy fácil hacerla sin contraste, ¿verdad? Pues solamente quiero la corrección y que me diga si es el hígado, si es la costilla. Yo recomendaría que siempre que se pueda hacerlo contrastado, ¿ok? Paciente con buena función, no tiene contraindicación, hacerlo contrastado. ¿Por qué? Porque finalmente te da otro panorama cuando tenemos el estudio contrastado que el puro estudio simple, ¿no? Sobre todo en pacientes muy delgados, pacientes muy obesos, dependiendo, ¿ok? Y algo importante también, pues, es respetar los tiempos. Cirugía, después de una cirugía, después de quimioterapia, de radioterapia, pues en promedio van entre 4 y 12 semanas, ¿ok? Mínimo. Causas de falsos negativos. De entrada, el tamaño en el PET, en el caso de un PET analógico, no digital, como es el caso de nosotros, 10 milímetros o menos, en ocasiones no captan, en ocasiones. Depende. Depende de la tasa metabólica, del tipo de tumor, del radiofármaco, etc. Pero de entrada, en general, 10 milímetros. Los PET digitales, ahorita ya tienen la mitad, 4 o 5 milímetros, ¿ok? Altas dosis de esteroides, pacientes con linfoma, pacientes con vasculitis, pacientes, dependiendo, las altas dosis de esteroides disminuyen
ese metabolismo glucolítico. Lesiones necrosadas, ¿ok? La hiperglicemia, metástasis osteoblásticas per se no tienen un gran metabolismo glucolítico, lesiones quísticas de los tumores, ¿ok? O tumores bien diferenciados, que es lo que hablábamos hace un momento al inicio, ¿ok? Los tumores bien diferenciados, por ejemplo, un papilar de tiroides es un tumor considerado como bien diferenciado. De entrada, por eso no se les... lo que hace es que tiene los receptores sodio-yodo. Y entonces, por eso, le ponen yodo para su tratamiento ablativo. Cuando ese tumor ha llegado a un punto de desdiferenciación, cambia esos receptores, las células, por receptores GLUT, y entonces meten más glucosa y dejan de meter yodo. Por eso dice, oye, es que tiene un rastreo con yodo negativo, y la tiroglobulina sigue subiendo y sigue subiendo. Ahí es cuando entra el papel de este tipo de estudios, ¿ok? Entonces, en tumores bien diferenciados, hablamos hace un momento del hepatocarcinoma bien diferenciado, pero todo, pues como saben, en medicina nada es un todo. Vamos a ver, masculino, diagnóstico de tumor germinal mixto en testículo derecho, adenopatía retroperitoneal, le hicieron orquiectomía en 2017, 21 ciclos de quimioterapia hasta agosto del 18, actualmente por recidiva por TAC externo de lesiones retroperitoneales. Si vemos, de entrada él ya tuvo en su momento el diagnóstico de esas lesiones. Muy seguramente la persona que vio el estudio de seguimiento no contaba con ese estudio previo, ¿ok? Y entonces también esa es una limitante que nos enfrentamos muy comúnmente. ¿Qué es lo que vemos? La lesión tiene como de aspecto quístico y el metabolismo pues es nulo o mínimo. Este tipo de lesiones, para empezar, el diagnóstico no es el óptimo. La indicación del PET en tumores de testículos son los seminomas, con sospecha de lesiones abdominales o adenopatías de más de 3 centímetros. ¿Ok? Y entonces dices, bueno, pues tengo dos factores. La lesión es quística y no es el diagnóstico importante. En este caso, pues se dictó como una posible lesión quística persistente sin actividad, ¿verdad? Pero pues nos podemos enfrentar ante una causa de falso negativo. Masculino, lección pulmonar izquierda, incidentaloma en check-up. ¿Dónde está? Asdrúbal. ¿Qué dirías de la tomografía? Tú llega el paciente contigo, estás ahí en la estación con el doctor Matías y le dices, doctor, tengo este caso. ¿Mande? Ayúdeme. No, entonces, tenemos no sé cuánto unidad, pero se grandes tumores irregulares, sólidos. O sea, es un paciente que es por check-up, porque en una radiografía es un incidentaloma. En tu algoritmo, tú dirías que esta es una neoplasia hasta no demostrar lo contrario. Sí. Si le hacemos un PET, tú dirías que pensarías que captara mucho o poco, o no importa los cánceres de pulmón, no sé, les hacen PET. Bueno, en este caso le hicimos el PET y capta o no capta. No capta. ¿Qué es lo que entonces, qué pasó? Todos pensamos que era un cáncer pulmonar, franco, bordes espiculados, una masa, más de 3 centímetros. ¿Cuál serían, Andreita, los diagnósticos diferenciales de esta lesión que morfológicamente es claramente maligna, pero que por PET no capta? Exactamente. Los dos diagnósticos que no captan por FDG de entrada, a pesar de que son francamente malignos por tomografía, son los carcinoides, ok, bien diferenciados, nuevamente, o el bronquioalveolar, antes denominado así, ahora adenocarcinoma in situ, ok. Entonces, este fue un diagnóstico de un adenocarcinoma in situ. Masculino, tumoración abdominal en estudio, marzo 2019. Este es un cáncer de páncreas metastásico a hígado, claramente. O sea, ahí no quiero que se enfoquen aquí. Pero en el pulmón, hablábamos hace un momento del tamaño, ¿ok? Del tamaño, ¿podemos identificar algo, Pamela?
¿Canal? No, de solamente ventana pulmonar. Ah, ok. Sí. Pues, tiene como destruido la parte ¿No hay alguna imagen que te... en el medio izquierdo. Ok, este. Muy bien, aquí tenemos una imagen nodular, estamos viendo. ¿Y cómo se comportan esas imágenes nodulares que viste, Pamela? ¿Captan? ¿No captan? No están captando. Entonces, pero por ejemplo, si tienes un paciente con esta carga tumoral y múltiples nódulos, aquí solamente son algunos, ¿verdad? Pero tenía múltiples nódulos, nuestra primera impresión, ¿cuál es? Metástasis. En el caso, vean, no nada más eran esos, eran varios. ¿Ok? Están todas las flechitas negras. Entonces, en el contexto de este paciente en particular, se dictó como que los nódulos pulmonares eran altamente probables de enfermedad secundaria o metastásica. Sin embargo, no tenía metabolismo y muy seguramente era debido al tamaño. ¿Okay? Obviamente, si yo veo la carga tumoral importante y el metabolismo que hay, todo ese FDG se lo puede robar esas lesiones y las pequeñas no mostrar actividad. Entonces, nuevamente, el tamaño como causa de falso negativo. Yehuda. ¿Qué nos dirías de este paciente? Es una mujer, cáncer de mama, 2016, le hicieron mastectomía y ahorita está con anastrozol. Pero le hacemos ese PET y lo ves. Llama la atención ese miembro superior derecho. Ajá. La persona normal, todo el miembro superior derecho. Ok. ¿Se puso a hacer lagartijas de una mano? ¿No? Por la mastectomía radical puede ser. Puede ser, pero está en particular en un sitio anatómico. Mira cómo están los serratos, mira cómo está el subescapular, mira la región glútea, los aductores, los psoas. ¿En dónde está? A nivel muscular. ¿Qué hace que la glucosa esté en los músculos? Dos procesos. ¿Cuáles serían principalmente? ¿Verdad? Ya te dije uno, el ejercicio, y el otro, en el músculo principalmente existen receptores GLUT tipo 4 para músculo estriado. Cuando una paciente es diabética y se inyecta insulina, o paciente, no importa, se inyecta insulina, la glucosa va a meterse al músculo a través de esos receptores. Entonces, en este caso, la paciente, ves cómo tiene gran actividad en los grupos musculares, ¿ok? Este es un PET no diagnóstico, tiene intensa actividad en más de 2 grupos musculares y interrogando a la paciente, o la paciente llega con nosotros, se le toma un Destroxis, glucosa normal. Ok, en cuanto está normal, protocolo de PET, ¿verdad? Entonces, diabética, no, sí, insulina, no, todo muy bien. Ok, me la puse ayer como me dijeron, ok, perfecto. Vemos el estudio, oigan, no se puso insulina, segura, estamos viendo que... Entonces la paciente al final, pues sí, nos dijo que en la mañana, cuando se tomó su Destroxis, estaba muy elevada la glucosa y no quería que le canceláramos el estudio y se puso la insulina. La insulina, la glargina, que es la de 24 horas, entonces tiene una vida media, pico medio de 12 a 14 horas cuando se inyecta subcutáneo. Si tú lo inyectas subcutáneo, entonces el paciente se lo puso en la mañanita, pues básicamente estaba agarrando el pico máximo de hiperinsulinemia. ¿Ok? Entonces esta es una causa de falso negativo. ¿Qué es lo que vemos nuevamente? El FDG se lo roba en los grupos musculares, por decirlo de alguna manera, y el resto de los órganos o lesiones, si tenía, pues posiblemente no se van a ver. Entonces es por eso que es una causa de falso negativo. Obviamente al paciente, Isra, no te podría especificar esa respuesta. No sé.
O sea, también nos digo, nos llama, yo esperaría que fuera difuso completamente, ¿verdad? Por eso era de que no, pues se puso a hacer ejercicio, pero pues no, ¿verdad? Obviamente. Pero no sé, sí tenía gran, o sea, era general, pero predominantemente en el miembro torácico superior derecho. ¿Por qué? No sé. Estaba raro, digo, aquí dice, el paciente admitió haber usado insulina por la mañana, se platicó con médico tratante y se decidió seguir con vigilancia. Fue lo que se valoró con esta paciente. Con vigilancia solo por TAC, ¿verdad? Sí, definitivamente está raro, ¿verdad? Que solamente sea un grupo muscular. Masculino diagnóstico, último caso. Masculino diagnóstico de cáncer de vejiga, septiembre de 2017, 6 ciclos de quimio, marzo 2018, termina. PET del mismo mes, negativo. Durante vigilancia presenta hematuria, ¿ok? Y pues sospechan de lesión recurrente. Le hacemos el estudio de tomografía y vemos que hay un engrosamiento en la pared vesical. ¿Dónde está mi flechita? Aquí está. Un engrosamiento importante de la pared asimétrico, si comparamos con el resto de la vejiga, pues no está igual, pero al hacerle el PET no muestra una actividad importante. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con la eliminación urinaria en los riñones? En este caso, pues otra vez, todo aquí, algo que vamos a empezar a escuchar es como la relación tumor-fondo. Si yo tengo una buena relación tumor-fondo, por ejemplo, déjenme regreso aquí, unas diapos. Y ahorita me vuelvo a regresar. ¿Cuál es la relación tumor-fondo ideal? Esta. Esta. Esta es la relación tumor-fondo ideal. ¿Dónde está mi flechita? Vamos por acá. Aquí está. Donde tengo la lesión tomográfica, tengo la actividad que sobresale de todo. ¿Ok? Si yo en mi escala de colores, lo mínimo es lo azul o el fondo, que es el pulmón, y lo máximo es el rojo. Esa es la relación tumor-fondo ideal. ¿Qué pasa cuando tengo una lesión en un fondo muy activo? Como en el caso de la lesión, déjenme, me voy por acá. Como en el caso de la lesión vesical, pues normalmente, si vemos en ese ejemplo, la vejiga está concentrando el FDG porque se está eliminando, entonces puede ser una causa de falso negativo. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, le hicimos una fase tardía y en la fase tardía ahora ya la actividad se delimitó bastante bien en la lesión. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El fondo empezó a como degradarse por la actividad normal, pero el tumor persistió concentrando FDG y lo estamos viendo. Para poder solventar eso, en ocasiones también utilizamos diuresis forzada. Si el paciente no tiene contraindicación para una diuresis forzada, le ponemos furosemida, le hidratamos con 1 litro, ¿ok? Y entonces el paciente va 2, 3, 4 veces al baño después de haber inyectado el FDG, entonces está lavando el fondo de la vejiga. Y cuando llegamos al estudio, pues ya tiene un fondo muy claro y la lesión resalta, ¿ok? Pero bueno, en este caso era para evidenciar que en ocasiones, pues puede no verse. Habíamos dicho lesiones blásticas. Cáncer de mama, triple negativo, marzo del 18. Mastectomía radical, quimio y radio, 2018. Ultrasonido externo, lesiones hepáticas. Claro que están. ¿Qué es lo nuevo o lo diferente? Vamos a ver. ¿Dónde va? Ya, deuda. ¿Quién sigue? No, Javi no. Nah, Javi no. Pues Carlita, pásenle el micrófono a Carlita. Tú ya pasaste por Pet, Javi. No se vale. Y aparte de las lesiones hepáticas con nosotros, pues vemos actividad entre los cuerpos laterales de C3 y T1. Aquí, ¿verdad? Muy bien, C3 y T1. Nada más que, pues, por ejemplo, ahí en la tomografía, en la noción, Ajá. hay lesiones plásticas en los cuerpos de C6, Ajá. también T5, me parece que hay unos pocos plásticos. Muy bien. Pero pues, ya cuando vemos el PET, no tienen actividad. Muy bien. Es efectivamente. Entonces, en este caso, las lesiones de los cuerpos de C3 y T1 eran lesiones líticas por tomografía.
y vemos cómo tienen esa mayor actividad. ¿Por qué? Porque una lesión lítica, esa actividad osteoclástica importante, genera ese metabolismo y puede captar. Las lesiones blásticas tenemos una disparidad. Puede ser activa o no activa, no lo puedo saber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente por metabolismo está inactiva, está blástica, ¿verdad? Pero en este caso dices, bueno, considerando que tiene además líticas, esa muy seguramente es tejido no viable, muy seguramente, ¿verdad? Pero bueno, entonces lesiones blásticas, cuando yo quiera descartar una lesión blástica, si está activa o no, no pidan PET con FDG, porque es una causa de falso negativo, ¿ok? Bueno, como bien decía Carlita, pues lesiones blásticas sin metabolismo y las líticas, pues sí tienen la actividad metabólica, ¿verdad? Otra de las causas de falso positivo es la relación tumor-fondo que hablábamos hace un momento. Si yo veo esta imagen nuevamente, lesión importante en hígado y región abdominal. Metabólicamente súper activas, pero cuando yo veo el parénquima cerebral o en esta imagen, no hay ningún nódulo que me llame la atención. Siempre, para los que están o han rotado conmigo en PET, les he comentado que tenemos que jugar con esa relación fondo en el cerebro. ¿Por qué? Porque si no jugamos con esa relación fondo, esta lesión que retrospectivamente dice, doctor, ahí sí se ve un puntillo, sí, pero al momento de que lo estás viendo y no pones atención, esa lesión puede pasar desapercibida, ¿ok? Y entonces vemos cómo tiene una lesión en la base de cráneo, ¿ok? Bueno, y era metabólicamente más activa que el fondo del cerebro, pero ¿qué es lo que necesitamos? Jugar con los contrastes también, así como en la tomografía cuando vemos el hígado y mover densidad, aquí puedes hacer exactamente lo mismo, subir o bajar la intensidad del color para poder tener una buena ventana, ¿ok? Entonces también es importante cuando estamos viendo en el cerebro y sabemos que puede llegar a tener metástasis intra o axiales o intracraneales, pues jugar con esa ventana. Como mensaje final, pues no todo lo que brille es oro. ¿Okay? No todo lo que tenga actividad voy a decir que es enfermedad tumoral. Para los que han estado rotando en PET conmigo, ustedes saben, estamos discerniendo si es tumor, si es un proceso inflamatorio, y búscale y encuentra y pregúntale al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente pues procuramos tener toda la información o todas las armas para poder al final decir una impresión diagnóstica lo más certera posible. ¿Ok? Como conclusión, pues sí es una herramienta poderosa, es una herramienta que su papel más importante, 95% de los PET que tenemos son oncológicos y es donde juega un papel importante en los pacientes, ¿ok? Sin embargo, pues existen muchas trampas, no nada más, estas son algunas, existen muchísimas más que tenemos que ir conociendo poco a poco. Obviamente dices, bueno, pues hay que conocer incluso en la parte tomográfica. ¿Ok? Siempre es importante estar en comunicación con el médico tratante y con tener la información clínica del paciente lo más completa posible. ¿Ok? Ven ahí, por ejemplo, la vacunación, pues ahora tenemos que estar preguntando cuándo se vacunó, fecha de la última dosis, etcétera. ¿Ok? Y bueno, al final, el objetivo común que tenemos con la imagen oncológica o de PET-CT, pues es la interpretación precisa de los estudios. Muy bien. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Dime, Andrea. En el caso que puso de las glándulas suprarrenales, normalmente si encontramos lesiones a veces en la biopsia o en este caso. Bueno, en el caso, lo que me comentó el doctor Frederick de Sousa, que es el médico que nos compartió el caso, es que era por la clínica porque estaban pensando en linfoma y era la única hallazgo que tenían como para tomar muestra. O sea, era, ok, tiene pérdida de peso, fiebre, y lo único hallazgo son 2 lesiones en glándula suprarrenal. Pero si tú dices, pensando retrospectivamente, ¿qué podría? Dice un linfoma de glándulas suprarrenales, o sea, entonces, pero en este caso, pues para poder llegar al diagnóstico certero y debido a que hay un artículo que es una revisión que tiene, de los más que tiene, y son como 100 casos, solamente donde en pacientes oncológicos, cuando el metabolismo de las glándulas suprarrenales está por encima del metabolismo del hígado,
muy seguramente esa lesión es o metastásica, ¿ok? O tenemos que sugerir la biopsia. Entonces, por eso es como la recomendación en ese paciente en particular. No, digo, si tú lo ves sin ninguna clínica, pues muy seguramente vas a pensar en otra cosa, ¿verdad? Pero al final, cuando el médico quiere determinar el diagnóstico, pues la única manera es con la biopsia. Porque, sobre todo porque eran las dos lesiones, o sea, no es una sola. Bueno, digo, las dos glándulas. ¿Alguna otra duda, pregunta? Diego. Ah, sí, en este caso, aquí lo que cuando incluso pues es el NAF para las lesiones blásticas, que es lo que vamos a ver, el metabolismo o el recambio óseo iónico, finalmente es un metabolismo óseo. La biodistribución del NAF es con la hidroxiapatita. El NAF se pega en esos iones de hidroxiapatita y entonces cuando está el intercambio óseo iónico aumentado, es activo. Si el paciente le dan radiación por riesgo de fractura o algo, ese metabolismo disminuye y lo usan también para seguimiento y respuesta. Ahí sí, en el caso podemos determinar si sigue viable o si no sigue viable. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues eso fue todo de mi parte. Muchas gracias.